Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. En esta ocasión vamos a trabajar con esto que dice así. Criterios de congruencia. Los criterios de congruencia para triángulos. Que en este caso vamos a trabajar este cuadrado que tengo aquí. Denoto que es un cuadrado. PQRS es un cuadrado. Y SQ es una de sus diagonales. ¿Vale? Considerando ese previo, entonces vamos a comprobar, ojo, los criterios de congruencia. Entonces, alertas. Son tres criterios de congruencia. Voy a comprobar que este triángulo que está acá, lo voy a marcar con I o con 1, ahí está, y este con el 2. Entonces, voy a comprobar que este triángulo QPS es congruente con QRS. Ajá. Bueno, primera parte. Si es un cuadrado, quiere decir que todos sus lados son congruentes. Ahí está. PQ es congruente con SR, es congruente con PS, es congruente con QR. Esto es que tienen exactamente la misma medida. Y otra cosa importantísima, aquí SQ es un lado en común para los dos triángulos. Entonces, al ser un lado en común, pues también mide lo mismo, o sea, es el mismo lado. Por lo tanto, aquí tenemos el primer criterio de congruencia que se dice cuando sus tres lados son congruentes en un triángulo y se cumple en el otro, los dos triángulos son congruentes. Ajá, entonces anótenlo por ahí para que no se les olvide. Siguiente. Tenemos también entonces que si esto es un cuadrado, sus ángulos son congruentes también. Todos entre sí son congruentes. Esto es, son ángulos rectos. Valen 90 grados. No me interesa ahorita que cuánto valen, pero sabemos que un ángulo recto mide 90 grados. Por eso es que lo estoy especificando. Entonces yo nada más lo represento que es un ángulo recto, un ángulo recto. Y anoto ángulo P es congruente con ángulo R. Ajá. Aquí hago la acotación. Estas tres rayitas que se lee congruente. Ajá. Congruente a. En este caso, ángulo P es congruente con ángulo R. La misma medida. Y como SQ es la diagonal me divide al ángulo en dos partes iguales. Entonces, estos ángulos, estos ángulos son congruentes también porque miden exactamente lo mismo entre sí. Este ángulo con este ángulo. Otra forma de comprobarlo, ojo, atentos aquí, otra forma de comprobar que estos ángulos son congruentes entre sí, una es que este ángulo que está acá arriba, voy a llamar, bueno, lo voy a denotar con doble rayita. Este ángulo es congruente con este que está acá abajo. Ajá. ¿Por qué? Porque son alternos internos entre paralelas. Las paralelas es PQ, QS y la transversal vendría siendo QS. Ajá. Entonces ahí tenemos ángulos alternos internos entre paralelas. Lo mismo ocurre con este ángulo que quedó marcado con una sola rayita. Ahí está. Son también alternos internos entre paralelas. Las paralelas aquí cambiarían a QR, PS y la transversal seguiría siendo esta misma. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí va. Si estos ángulos son congruentes, entonces, ¿qué tenemos? Lo siguiente. Y además, ojo, repito, y además, este lado es congruente para esto. Ajá. Tenemos que este lado y los ángulos, además, que están en sus extremos son congruentes, decimos que por ángulo, lado, ángulo, los triángulos también son congruentes. Repito, por ángulo, lado, ángulo, los triángulos son congruentes. Ese sería el segundo criterio de congruencia. Ala. Y tenemos un tercer criterio que viene siendo por lado, ángulo, lado. Aquí paso al otro lado, válgase la redundancia, a la otra parte.
QS vendría siendo el lado. QS es el lado. ¿Congruente con cuál? Con QR. PQ es congruente con SR. Son congruentes, ¿por qué? Porque aquí lo hemos denotado de acuerdo a que estamos hablando de un cuadrado. Y el ángulo comprendido entre esos dos lados es congruente también. P es congruente con R. ¿Por qué? Porque miden exactamente lo mismo. Son ángulos rectos, por lo tanto, son congruentes. Y de aquí denotamos el tercer criterio de congruencia, que es lado, ángulo, lado. Por lo tanto, hemos comprobado los tres, ojo, ahí están, los tres criterios de congruencia. Lado, lado, los tres lados son congruentes, los triángulos son congruentes. Un lado, un ángulo, un lado también son congruentes. Un ángulo, el lado comprendido entre esos dos ángulos también son congruentes. Y entonces llegamos a decir que el triángulo SPQ, el triángulo SPQ es congruente con el triángulo SRQ. Aquí acuérdense de una cosa y anótenle para que no se les olvide. El ángulo que estamos haciendo congruente o teniendo la congruencia es el que va al centro. Aquí observamos que está al centro. Entonces aquí tenemos P al centro, R al centro de respectivo triángulo. ¿Vale? Hasta aquí le voy a dejar con esta parte. Un gusto saludarles y ya saben, trabajando